vamos a hacer y vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas, pero para responder preguntas, cafecito. Mira, y mira qué negrito está. Vamos allá. Dice Germán Quesada, ¿Tupuri es el verdadero BMF? No. No. Y la empresa ha sido muy inteligente en separar las aguas. La empresa ha sido muy inteligente en decir, lo que pasa en esta pelea no tiene nada que ver con el BMF. Esta pelea es un tema de rankings. El BMF es un tema distinto. Luis Enríquez, saludos al mejor hombre que no. Maestro, ¿usted cree que si le da la pelea de Jones contra Aspinall y Jones le gana al inglés por codo, sumisión y se retira, ya sería considerado por usted? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero siempre quedaría esa mancha del esteroide. La gente piensa a veces que yo lo hago porque la tengo cogida con John. El problema es que yo vengo del mundo del béisbol. Y en el béisbol son muy estrictos con el tema del doping. Y he seguido mucho el tema de los deportes olímpicos. Y en los deportes olímpicos el doping es brutal. Si te suspenden, son 2 años. Entonces es algo que yo no puedo pasarlo por alto. No puedo pasar por alto. Yo reconozco la grandeza de John, lo reconozco, pero reconozco que tiene su problemita. El romano, el verdadero IMF es tu compatriota Masvidal y siempre lo ha sido. ¿Piensa lo mismo, Ebro? No. A ver, yo creo que es el campeón inaugural y eso nunca se va a olvidar. Es el primer BMF. Yo estuve allí, yo tuve la suerte de estar allí y vi el momento ese en que The Rock le entregó el cinturón a Masvidal. Fue algo bien emotivo porque yo conozco a Masvidal y el que conoce la historia de Masvidal y sabe cómo comenzó todo y dónde está Masvidal, yo creo que Masvidal fue un tipo que logró mucho más de lo que él soñó, pero que pudo haber logrado más. Masvidal pudo haber logrado más. Y ahí me callo y me quedo. Pero logró bastante. Fíjense qué interesante. Logró más de lo que él imaginó, pero pudo haber logrado más. Y creo que ese es el gran momento de Masvidal. El BMF contra Nate Diaz en Nueva York. Ese día fue tan grande que el Canelo Álvarez tuvo que esperar. ¿Recuerdan ustedes? Ese día fue tan grande que el Canelo Álvarez tuvo que esperar. Pero bueno. MMA Total. Ebro, ¿qué sabe de la vuelta a las peleas de Cerrone, Masvidal y Nate Diaz? Confirmado lo de Cowboy Cerrone. Confirmado. Cowboy Cerrone ya entró en el grupo de pruebas de la Anti-Doping Agency. Cowboy Cerrone empezó a hacerse pruebas y en 6 meses, recuerden esto, él tiene que esperar 6 meses, dar limpio en 6 meses y cuando cumpla ese periodo, él comienza a pelear. Lo de Cowboy Cerrone es confirmado. Lo de Jorge Masvidal me dicen que va bien para abril, me dicen. Pero bueno, ¿quién fue el otro que me preguntaste que se me olvidó? Se me olvidó. Bueno, ya veremos. Toscano, gracias que todo, hermano. Gracias por ser parte de la familia. No creas que para mí es una poca cosa. Mucho agradecimiento para ti. Abrazo, Ebro. Siempre es un gusto escucharte. Aprovecho para desearte un excelente fin de año. Igual para ti, hermano. Mucha salud. Y Jorgito Junior, tu señora y todos los seres queridos. Bendiciones siempre. Caramba, Toscano. Que esas bendiciones tuyas también se reviertan en ti. De verdad que sí. Julio Jiménez, Ebro, ¿puedes explicar brevemente la historia de Jones con el doping? Fue 2 veces. Una vez, todo tiene que ver con las cantidades. No fueron cantidades grandes, los famosos picogramos, pero aparecieron las cantidades de sustancias prohibidas. Le costó una suspensión de 9 meses y una pelea la pelea fue contra Daniel Cormier, ¿te acuerdas? La volvieron no contest. Y la otra
lo iban a suspender, pero le redujeron la sentencia porque él demostró que no eran tantas cantidades, etcétera. Pero fueron 2 veces, ¿no? Data ahí. Ebro, Holloway contra Masvidal por el BMF. No me gustaría. No me gustaría porque primero Jorge está en 170 y Holloway está en 155. No sé, nada es imposible, pero no me gustaría. De verdad que sí. Pedro Escalona. Ebro, ¿qué opinas del hermano de Tupuria? A ver, yo solamente puedo ver las peleas que he visto, que son muy pocas, lo que me dice la gente, pero hay una cosa que es cierta. No ha peleado mucho, ha tenido muchos problemas de lesiones, ha tenido alguna inactividad entre pelea y pelea. Me dicen que físicamente es muy bueno, pero que quizás mentalmente no tiene esa cosa de Tupuria que visualiza las cosas y las cumple. No sé, al final habrá que ver cómo debuta. Va a pelear en Australia. Es muy interesante ver cómo le va a ir en Australia y ojalá que pueda crecer, de verdad que sí. Dice el Romano, ¿qué paliza le pegó Masvidal ese día a Nate Díaz? Totalmente de acuerdo. Pero, hermano, ¿cómo aguanta Nate Díaz? Porque Jorge le dio con todo. Jorge le dio con todo. Y hay que agradecerle, por lo menos yo le agradezco a Nate Díaz, que al final de la pelea, él va a la conferencia de prensa con la cara toda desencajada, toda rota, pero fue a la conferencia de prensa como si no hubiera pasado nada. Qué duro es el tipo. Carlos Ríos, Ebro, saludos desde Ecuador. Michael Morales contra Gilbert. ¿Cómo analizas esa potencial pelea? Espectacular, ¿no? Espectacular. Yo creo, a ver, Gilbert tiene 38 años ya. 38 años. Quizás la potencia no está ahí como había antes. Hay que recordar que Gilbert le estaba ganando la pelea a Jack de la Magdalena y Jack dio un vuelco tremendo, le ganó el combate. Quizás el Gilbert de otros años no hubiera quitado el pie del acelerador y hubiera pasado por encima de la Magdalena. Ese día yo le cogí mucho respeto a Jack de la Magdalena. Si creemos que Michael Morales también está al borde de un salto enorme, uno tiene que pensar que contra el tiempo no puede nadie, que Gilbert quizás ya no tenga las mismas condiciones de antes. Y yo creo que lo más importante que tiene Gilbert es el grappling. Morales también tiene un judo espectacular y va a ser muy interesante. De verdad que sí. Deal Aria 305. Hablo un poco de boxeo después. A ver, la gente me dice, mira, cuando vino la pelea, las peleas importantes yo las hablo, pero el problema es que el boxeo da pocas peleas importantes. Por cierto, hablando de pelea, en la madrugada del 31, temprano, hay una pelea que va a ser muy buena pelea. La pelea de Fernando Martínez, el Pumita, contra Kazuko Yoka. Yo voy a ver la pelea y espero que ustedes también la vean, porque es una pelea buena. Es una revancha, la de Kazuko Yoka y el Pumita Martínez. La primera fue espectacular, espectacular, y en ella Fernando Martínez logró unificar los títulos. Ahora van a pelear nuevamente en Japón, así que los espero conmigo porque cuando termine la pelea voy a estar analizando ese combate el 31 de diciembre, ¿ok? Y después, bueno, yo creo que después viene peleas buenas. Primero de febrero, Benavides contra Morel. Y 21 de febrero, la revancha Bivol Beterbiev. Ahí sí les voy a hablar muchísimo de el Romano. Ebro, yo vi una entrevista de una persona que entrena con los hermanos Tupuria y dice que el hermano bueno y talentoso era Alexandre, pero al perder y retirarse se muestra un poco. No. Al final, Romano habrá que esperar cuando vengan las grandes ligas. Alexandre lo ha hecho muy bien en otras ligas por ahí,
pero la UFC es otra cosa. Es otra cosa. Y ya veremos cómo le va a Alexandre en esa pelea. Dice 2A. Saludos, maestro. Guarde mis palabras. El arma que derrotará a Ilia Topuria será un contragolpe de uppercut. Su guardia se descuida mucho en ese ángulo cuando inicia sus ráfagas. Pero es muy explosivo. 2A. Muy, muy explosivo. Ebro, motosierra en el pecho. Arman contra Islam. Yo voy a hacer muchos análisis sobre el tema. Muchos análisis, pero estamos de acuerdo que el favorito es Arman. Perdón, Islam, sin duda alguna. Es el tipo que se puede llevar la victoria. Hombre, Raúl Gutiérrez, gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias a todos los que están apoyando. Seguimos aquí respondiendo a preguntas. Jim Céspedes. Saludos, tío Ebro. ¿Qué sabes de Poirier contra Fisier para febrero? Es un rumor. Te digo, esta gente creando la ilusión de una venta importante son los mejores. Jim, hay mucho interés por ver la pelea de retiro de Dustin Poirier. Y están prometiendo algo grandísimo. Están prometiendo mucha sangre, mucha acción. Fisier puede ser, Holloway puede ser, Topuria puede ser. Hay muchos rumores. Y eso, francamente, tiene a todo el mundo preguntándose qué es lo que viene, qué es lo que hay. Ventura, Ebro, motosierra, ya esa respondía. Dice Julio, Ebro, Cucuy Prime contra Holloway. Cucuy Prime. Es increíble lo de el Cucuy. Ustedes recordarán, es que todo cambió cuando viene la pandemia. Y yo estuve en una de esas conferencias de prensa. 5 veces iba a pelear Cucuy contra Khabib. 5 veces. Y 5 veces hubo una lesión, hubo un desmayo, hubo un tropiezo, hubo una pandemia. El Cucuy era visto como, en ese momento, el único capaz de vencer a Khabib. El único. Yo recuerdo aquello. Viene la pandemia, se para todo, regresa la empresa por primera vez en el 2020, en mayo, en Jacksonville, y viene la pelea de Cucuy contra Gaethje. Yo no sé qué pasó. El Cucuy, antes de la pandemia, era un fenómeno. ¿Cuántas victorias tuvo consecutivas? 10, 11. El Cucuy que enfrentó a Gaethje, desastre. Cómo entraba el golpeo, el boxeo de Justin Gaethje, demoliendo al Cucuy. Pero ese fue el principio del fin. Derrotas. Son, ¿qué? 7 derrotas consecutivas. Creo que le rompe el récord a Villa y Penn. Pero el Cucuy aquel de antes de la pandemia era muy bueno. Muy bueno. Dice Coquín, la pelea más grande es John contra Ngannou, pero no pensemos en lo que es imposible. Eso te digo que es imposible. Eso sí te digo yo que es totalmente imposible. Dice Omar Lanhandi, perdió el hambre por no pelear con Khabib. Yo no creo eso. A veces tú lo pierdes. A veces. Y no hay a veces una explicación lógica. Sabrá Dios. Ricardo Laurencio, saludos Ebro, siendo directos, Aspinall o Jones. Yo tengo que irme todavía con Jones, Ricardo. Pero yo entiendo
Yo entiendo toda esa gente que me dice que Aspinall va a ser el campeón y que Aspinall lo va a derrotar. Yo lo entiendo. Pero John es muy bueno. Muy bueno. Y no ha perdido. No ha perdido. David Altamirano. Ebro, buenas tardes desde Perú. Un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande, 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 grande. Dice Manciador, no se me olvida. Manciador o cero. Ebro, puñal en el pecho. Peleador de sección del año. De sección. Oh, Colby Covington. Colby Covington. Peleó poco y cuando peleó lo patearon. Tomando en cuenta el estatus que tuvo Colby Covington. Tomando en cuenta el estatus. Raúl, gracias por tu generosidad. Gracias por tu generosidad. Maestro, que usted usa la UFC en Miami para peleadores. Es un hotel que queda en Brickell. Es creo que es un Hilton que está por Brickell. Y para las conferencias de prensa usa el hotel que está en el Longny. No sé si tú conoces bien lo que es el downtown. Julio, maestro, 8 derrotas consecutivas. El récord era de VI Punk, que eran 7, 8 derrotas consecutivas. Ahí está, gracias, hermano. Saint Denis, sí, puede ser. ¿No? Esto es un tema, pero no tenía el estatus de Colby. No tenía, ni era tanta basura como Colby. No, Raúl, gracias a ti siempre, siempre. Santi, Ebro, ¿qué opinas de la pelea de Esteban Ribovics contra Nasrat Haqparast? Debe ganar Esteban. Debe ganar Esteban. Nasrat es un tipo que es bueno, tiene buen grappling, pero Ribovics es muy rápido, es muy efectivo. Las peleas que tuvo este año, yo creo que uno de los peleadores que más avanzó fue el gringo Ribovics. 2 victorias espectaculares. La pelea contra Serhuber para mí, mejor que la pelea de Gaethje y Holloway desde el punto de vista de la acción. Ahora, yo entiendo por qué mucha gente eligió la pelea de Gaethje y Holloway, porque es el momento, son las figuras, son muchas cosas pasando ahí en ese momento. Pero yo creo que va a ser muy interesante todo lo que pueda hacer Ribovics en el futuro. Dice el romano, maestro, ¿crees que Conor McGregor Prime podía noquear a Holloway? Conor McGregor Prime podía noquear a cualquiera. Conor McGregor Prime. Emiliano Alexandre, ¿somete o se va a decisión? Te voy a decir cualquier cosa y no quiero, hay que esperar. Con Alexandre hay que esperar. He oído tanto, gente que lo alaba, gente que dice no es tan bueno, gente que dicen es muy bueno, pero no tiene la fortaleza de Ilia, en fin. Que tal vez lo veo muy bien a Daniel Marcos Soncora. Esteban, lo veo muy bien. La victoria que tuvo sobre Yáñez debió haber sido unánime. Y Yáñez era un prospecto en un momento que era algo que parecía muchísimo. Y Soncora le ganó bien a Yáñez. Ebro, ¿quién crees que ganaría entre Tom Aspinall y Francis Ngannou? A ver, hoy por hoy, yo tengo que irme con Francis Ngannou. Por el poder que tiene. Pero Tom Aspinall tiene el potencial. Tiene potencial para que un día sea un gran campeón. El tiempo corre a su favor. Es muy joven. Es muy, muy joven. Pepito, Ebro haga un top de sus grandes fracasos de campeón. Game, Oliveira y Volca.
A ver, fracaso, fracaso, Cyril Gane. Fracaso, fracaso. Oliveira tuvo un buen reinado. Oliveira le ganó a muy buenos peleadores. Volkanovski tuvo un buen reinado y le ganó a muy buenos peleadores.